Anticomunismo y anarquismo. Hace algún tiempo, un dirigente del Partido Comunista Colombiano dijo que el anticomunismo había nacido en Colombia. Algo que demuestra la monomanía marxista en posiciones recalcitrantes que no permiten el análisis frente a los hechos históricos que son importantes para el debate fecundo de las ideas. Porque hay que subrayar que los primeros anticomunistas fueron los anarquistas, encabezados por Michel Bakunin en el siglo XIX y en la primera internacional de los trabajadores. Así que frente a eso no hay ninguna duda. Por ello hay que recordar que Bakunin, cuando se enfrentó a Marx, planteó que la mejor manera de que prevaleciera un régimen comunista como el que planteaba Marx era la miseria de las masas como condición necesaria para que ese régimen se consolidara. Y de la misma forma, Bakunin expresó frente a los dogmas de Marx: detesto el comunismo porque es la negación de la libertad y no concibo nada humano sin libertad. Y hacía énfasis el anarquista en que el proyecto comunista de Karl Marx era peor que los modelos que él decía combatir. Y por eso decía que el marxismo era un totalitarismo estatal y un Estado intrínsecamente coercitivo. Porque, de acuerdo a hechos históricos, Marx planteaba al Estado como una especie de yugo bienhechor, látigo sagrado o purgatorio, con el cual después se llegaría al paraíso bello de la humanidad, como siempre lo han dicho los seguidores del comunismo marxista. Así que cuando Bakunin, en una posición absolutamente contraria al comunismo marxista, hablaba del socialismo autoritario, pues demostraba claramente cuáles eran las intenciones prácticas del marxismo. Y ese socialismo autoritario marxista, que ya lo hemos referido en otras ocasiones, demuestra que al igual que los otros socialistas, también autoritarios, son definitivamente una ofensa al sentido común y a la inteligencia de la humanidad. Puesto que hasta Hitler se declaraba socialista, pues dirigió al Partido Obrero Nacional Socialista nazi. Y el socialismo ha tenido por eso muchas acepciones y muchas corrientes. O sea que cuando se habla de socialismo, pues definitivamente es una generalidad
Y por eso hay que decir primero que todo, ¿cuál socialismo? Porque el socialismo de Marx o el socialismo totalitario, por decirlo de alguna manera, tiene expresiones que le han traído a la humanidad inmensas dificultades y sufrimientos. Porque ese socialismo autoritario en su aplicación práctica, ha llevado a 140 millones de asesinatos. Y no es porque el libro negro del comunismo publicado en 1997 lo diga. Los dirigentes comunistas más conspicuos y más importantes lo han reconocido. Nikita Khrushchev, en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, reconoció los millones de crímenes que cometió Joseph Stalin. Y el Partido Comunista Chino, después de la muerte de Mao Zedong, reconoció millones de crímenes en el gran salto adelante y la revolución cultural, y culpó de esos crímenes en la China a la banda de los Cuatro. Así que, con mucha ilustración, se puede ver cómo el comunismo de Marx, siempre mediante la mentira y la violencia, es el que ha avasallado y esclavizado a los pueblos que caen bajo su dominio. Eso indiscutiblemente la historia lo ha demostrado. Y por eso también, recordando nuevamente a Mikhail Bakunin, máximo protagonista de la Primera Internacional de los Trabajadores siglo XIX, siempre hay que reiterarlo, recordando nuevamente a Bakunin, que decía: soy profundamente hostil al comunismo y no soy comunista porque este conecta y absorbe toda la fuerza vital de la sociedad en el Estado. Así que, si hay anticomunismo, desde un principio hay que reconocer que ese anticomunismo nació indudablemente, incuestionablemente, con los anarquistas. Pero sin embargo, los marxistas siempre, a los que se oponen y a los que no lo siguen, o a los que no son sus idiotas útiles, viven señalando de anticomunistas a esas personas. Dentro de ellos caben también los socialdemócratas, también a veces los señalan de anticomunistas. No, el anticomunismo tiene mucho tiempo y es una expresión libertaria y humanista frente a una fuerza totalitaria. Por eso, cuando siempre se habla y se señala a los que no son cercanos al comunismo de Marx de fascistas y nazistas, hay que recordar que la primera condición para ser antifascista y antinazista es ser anticomunista, porque históricamente, y en varias ocasiones lo hemos dicho, la cercanía dentro de esos tres sistemas totalitarios no da lugar a dudas. Entonces, ya se tiene que entrar a discernir dentro de la lucha ideológica qué es el marxismo como una fuerza totalitaria
que tiene un comportamiento de secta. Y para terminar, eso sí no puede pasar por alto. Es que, ¿de dónde acá los comunistas de Marx conmemoran el 1 de mayo? El 1 de mayo nació en la Segunda Internacional de los Trabajadores y fue fruto de los socialdemócratas. Recordando que los comunistas criticaron la Segunda Internacional diciendo que era la Internacional y media, como la Segunda Internacional y media, como diría el sátrapa ruso de Lenin. Pero en esa Segunda Internacional es donde surge la conmemoración del 1 de mayo en homenaje a los mártires de Chicago sacrificados en 1886. Entonces, no se explica cómo los comunistas marxistas celebran el 1 de mayo, dado que los mártires de Chicago eran anarquistas y anticomunistas. Así que ya hay que hacer profunda reflexión sobre los importantes hechos históricos que demuestran que el marxismo, como lo diría por allá en 1937 el Papa Pío XI, el marxismo o comunismo del señor Marx es intrínsecamente perverso. Muchas gracias.